Cantaré al Señor con el corazón, santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón, santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Las otras cartas, hasta que llegamos a la carta de Tito. Vamos a hacer una breve lectura, hermanos, de la carta de Tito. Allí en la salutación de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, era un colaborador que había quedado allí en Creta, la isla de Creta, una isla. Había forjado el apóstol Pablo una iglesia allí en la isla de Creta y ahora había designado a Tito, un joven pastor, colaborador de Pablo, y Pablo ve la capacidad de Tito para arreglar algunas cosas allí en la isla de Creta, en la iglesia que se había formado en la isla de Creta. ¿Estamos allí todos? Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, a quien iba a dirigir la carta, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos un poquito más adelante, capítulo 2, solamente un versículo. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí comienza a hacer nombrar toda una serie de características de los ancianos. El forjar ancianos en las iglesias. Lo que gobiernan las iglesias es un conjunto de ancianos. Así lo estipuló Dios, así lo estableció Dios. Amén. Tito había quedado en esta isla de Creta por una causa. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta. ¿Para qué era? Para corregir lo deficiente. Entonces vamos a apuntar ahí. Creemos que la iglesia... Nosotros, la iglesia, en este tiempo también tenemos nuestros propios problemas y alguien tiene que enseñarnos de parte de Dios a corregir las cosas que estamos haciendo deficientes. Yo no sé si usted se va a acordar, creo que no. Algunos me mirarán con cara, los más viejos sí, pero los más jóvenes no se acordarán de las calificaciones que había antes en las escuelas y aún en los liceos, era con calificaciones de letras, ¿no? Empezaba por sobresaliente, con felicitaciones, después sobresaliente, vamos para atrás. A ver si se acuerdan. Muy bueno, sobresaliente, muy bueno. Muy bueno, sobresaliente. No, lo salteaste, ahora sí. Muy bueno. Muy bueno, bueno. Bueno, muy bueno. Bueno. Bueno, regular. Regular, bueno. Irregular. Y deficiente. El último era deficiente. Para ubicarlo.
Entonces me acordaba de cuando pensaba esto, dice, para esto te dejé en Creta, para corregir lo deficiente. Nos contaba el papá de un muchacho hace muchos años en el fútbol, cuando íbamos allí llevaba el fútbol allí a uno de mis hijos y él era padre de otro hijo y él me decía que uno de los hijos de él, el Cale, le decían el Cale, tenía una característica, era problemático con el aprendizaje, todos los años era como los gallegos, que dice el cuento gallego, cómo hace un gallego para pasar de clase. Bueno, alguien dijo, y se rompe la pared, porque le cuesta tanto al gallego, no pasa de clase. Bueno, este muchacho tenía problemas de aprendizaje muy complicados, y entonces el papá nos decía que un día llega a él y le tira el boletín así a los padres y le dice, ahí tienen, tengo todas re bien, y los padres dicen, no, por fin, dijo, por fin se alegraron todo y corrieron al boletín, ¿no? Y él, bien gallo, le dice, ahí tienen, tengo todas re bien, fueron a mirar y era regular bueno, pero él interpretaba que era re bien. A veces nosotros también en la vida espiritual tenemos cosas deficientes, estamos en una escala de valores deficiente, hermanos, cosas para arreglar, cosas para enderezar. ¿Cuánto podemos decir amén? Y Dios nos llevó esta mañana para el Evangelio, no es solamente una tarea asignada para todos. Yo creo que Dios te preparó, entrando en el tema, nos preparó para vivir en este tiempo específicamente, no solamente para evangelizar ni predicar el Evangelio, sino también no solamente para eso, sino también para corregir lo deficiente. En la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, lo que está mal y lo que está bien, corregir lo deficiente. Los ministerios deberían de hacer un análisis mucho más estricto. Antes, me parece que cada 5 años los ministerios se reunían a ver cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? Si había alguna torcedura, si había alguna cosa para arreglar, para volver a la buena senda. Pero ahora yo creo que no, tenemos que deberíamos de hacerlo cada 5 años. El día que tengamos un grupo de obreros, tenemos que hacer un análisis juntos para ver cómo estamos haciendo la obra de Dios, si hay cosas para corregir. Porque Pablo ya había hecho algunas correcciones, pero dice, ahora designa a Tito, que era alguien específico. Hay personas que nosotros no podemos designar, pero Dios tiene su gente para corregir lo deficiente de la obra. Las cosas que se están haciendo mal, que se están entendiendo mal, cosas que se van desviando, alejándose de la verdad. Y vaya si habrá cosas para corregir. Yo creo que sí. Entonces Dios nos preparó para vivir en este tiempo y nos preparó para también corregir lo deficiente en ti y en otros. Pero primero tenemos que corregir lo deficiente en nosotros, porque si corregimos, nuestro afán de siempre del ser humano es corregir al otro. Pero Jesús dijo que eso era fariseo, ¿no? Ustedes los fariseos corrigen, les encanta señalar, dice, la paja en el ojo ajeno. Pero ustedes, primero, dijo Jesús, se puede ayudar a corregir al otro. Pero primero hay que sacar la viga, que tiene una viga en su propio ojo. Saca la viga de tu propio ojo para luego, así verás bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero, eso está en uno de los evangelios. Jesús lo enseñó. ¿Qué quiere decir corregir lo deficiente? La palabra corregir significa enmendar, enderezar. Y deficiente es un término médico que usaban en aquel entonces. Para nosotros es ajeno esa palabra, deficiente. Lo comparábamos con una nota, pero es un término médico. En su comienzo, este era un término médico. Significa que lo usaban los médicos de aquel entonces cuando una de las extremidades, sea una pierna o un brazo, se torcía. Entonces había que enderezar lo torcido. Era un término médico. Enderezar lo que está torcido en alguna extremidad. Podemos decir que deficiente también significa lo que tiene defecto o no alcanza el nivel normal, lo que falta, lo que es escaso, lo que es incompleto. Corregir también significa enmendar, modificar, reparar, rectificar, reformar.
enderezar lo torcido, corregir, para hacerlo una frase sola, para que quede quizás más marcado en nuestro corazón. Corregir lo deficiente es arreglar lo que está mal, lo torcido, y enderezarlo. ¿Cuánto podemos decir amén? Ya hablamos de la escala de notas. Y Dios fue forjando esta semana asunto de esto, porque yo estaba con un familiar, hace unos días estuve con un familiar, y estaba con una nena de 2 o 3 años, no sé, más de eso no tiene, 3, 4 años. Y entonces dice, ¿cuánto tenés? Uno solo, me dice. Uno solo, tío. No tengo más. Ni quiero más, por amor de Dios. Yo no sé cómo pueden tener 3 o 4 hijos, me dice. ¿Y por qué ese es el problema? ¿Por qué ese es el problema? Dice, no, es imbancable. Me muerde a mí, a la mamá, la muerde. ¿Qué nota le pondríamos a esa educación que están llevando esos padres? Mi Dios. Una vez conversaba con otro hermano y me dijo dónde estaba haciendo reuniones yo. Yo cuando vi eso digo, con ganas de decirle no voy a recibir más gente, porque él estaba conversando conmigo y el niño que tendría unos 3 a 4 años le decía, vamos che, paz. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Hermanos, tenemos complicaciones, déficits, nota deficiente en una área que yo quiero tratar por la dirección del Espíritu Santo. La creación en disciplina e instrucción bíblica de nuestros hijos. Hemos fallado, hemos hecho nota deficiente. Y Dios nos manda, no solamente nos pone un maestro, alguien que nos enseñe para corregir, en el caso de Tito, sino que también hoy Dios quiere tratar nuestros problemas. Amén. Nuestras conductas deficientes, con comportamiento deficiente. Hemos fallado en una de las áreas. Y Pablo le dice a Tito, pero tú habla, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que es una sana doctrina? Es toda enseñanza que promueve un acercamiento a la voluntad de Dios, es toda enseñanza que promueve una semejanza al carácter de Dios, es toda enseñanza que nos hace más parecidos a Cristo, es toda enseñanza que nos produce más temor y nos enseña a vivir la vida de mejor manera. Es una sana doctrina. Así que entrando en el tema, vamos a corregir lo deficiente en la familia, sobre todo en los hijos, hermanos. ¿Cuál sería la nota en la creación de los hijos a la hora de traspasar el legado de fe? ¿Cuál sería la nota de los hijos de los creyentes a la hora de traspasar? ¿Cuál sería la nota? Yo no tengo ningún recato para decirle que la nota que tenemos hemos fallado y tenemos una nota muy baja. Los hijos de los creyentes muchas veces son los que menos siguen la fe de sus papás. Estamos en problemas. ¿Sí o no? ¿Podemos corregir lo deficiente? Que Dios nos ayude a corregir lo deficiente. Hay una realidad que ninguno de nosotros puede negar si somos sinceros, hermano, a la hora de traspasar el legado. Nuestra irresponsabilidad como padres en la hora de la crianza de los hijos. Yo digo que la nota que Dios nos daría a la luz de la palabra es muy baja. Nota deficiente. Estamos en déficit ante Dios y su palabra. Porque Dios nos instruye, por ejemplo, en Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlo con disciplina e intrúyalos, adoctrínelos, que los adoctrinemos en el amor al Señor, porque nadie nace con amor al Señor. Nosotros tenemos una tarea grande, enseñar a nuestros hijos desde pequeños a amar a Dios. ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Te estoy remordiendo la conciencia? ¿Te está hablando Dios? ¿Te está abriendo como la espada? La espada hiere. ¿Qué hace una espada? Por eso la palabra de Dios como una espada. ¿Por qué es una espada? Porque hiere. La palabra de Dios como fuego. ¿Qué hace el fuego? Ilumina, quema, purifica,
pero básicamente purifica. ¿Para qué es el fuego? Para purificar. Cuando quien nos quema la palabra de Dios nos pone incómodo, es que la palabra de Dios como fuego. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Y qué más es la palabra de Dios comparada a qué? Como un martillo que quebranta la piedra. ¿Qué hace el martillo? Rompe nuestras falsas expectativas, rompe nuestras falsas ideas, y Dios nos pone sus pensamientos, sus ideas. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Corrigiendo lo deficiente estamos esta mañana. Estamos aprendiendo a corregir lo deficiente con respecto a la familia, de manera especial con respecto a los hijos. Que Dios nos ayude, hermanos. Oh, que Dios nos ayude. Hemos fallado a la hora de instruirlos. La idea de criarlos en la disciplina, como dice Efesios 6:4, e instruirlos en el amor al Señor o en las Escrituras. La idea aquí que transmite ese pasaje es enseñar y corregir y enseñar. ¿Cómo vas a criar a tus hijos de aquí en más? Corregir y enseñar y corregir. Es una tarea ardua, una tarea desgastante, una tarea muchas veces que hasta es molesta, es una carga. Por eso los hijos salen irresponsables, porque hay padres irresponsables. Duela a quien le duela. Estamos en una sociedad de padres irresponsables. Todo el mundo quiere tener hijos. Contigo, pan y cebolla. Pero después, la crianza de los hijos, ahí le dan un celular. Y ahí están los padres creyentes, entre comillas, que yo me pregunto, y he escuchado a algunos de ellos decir, cuando sean grandes ellos van a decidir cuál fe van a seguir. Dios amado, esa irresponsabilidad al cubo, al cuadrado, quién sabe cuánto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos tomar la responsabilidad de cambiar nuestra manera y nuestra actitud, hermanos. ¿Cuánto podemos decir amén? ¿Podemos todavía seguir diciendo amén? Amén. Disciplina tiene la idea de entrenar, practicar por medio de la corrección. Es algo que se tiene que hacer de forma constante. Es desgastante. Las buenas familias dan mucho trabajo. Díganlo de vuelta, escúchenlo. Las buenas familias, ¿quiere sacar una familia buena? Ay, parece que Dios le sacó a la familia, sí, mucho trabajo detrás. Mucho trabajo de enseñar y corregir y enseñar. Porque la disciplina tiene la idea de entrenar, practicar por medio de la corrección, y eso tiene que ser algo vez tras vez. Hay dos extremos en esto de criar a los hijos en disciplina. Primero dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Está hablando de no se nos vaya la mano en excesos. Yo creo que la generación de antes, los viejos de antes, se les iba la mano porque eran excesivos, ¿no? Mi papá me tiraba con lo que viniera. Con lo que viniera. Y gracias a Dios, que cuando yo disparaba de mi papá, hoy sería denunciado por violencia, pero antes lo hacían así. Y por cosas chicas nomás, por molestarlo en una siesta, levantarse el viejo y agarrar una trama y disparar porque te matan. Y ver la trama pasar por encima de mí era un exceso, hermano, era un exceso. Pero hoy, ¿cuál es la otra arista? Nos hemos ido a la otra arista. Hoy creamos hijos, idolatría de los hijos. Nos hemos ido al otro extremo. ¿Cómo nos está yendo con los jóvenes, con los niños? ¿Cómo nos está yendo con la juventud? ¿Te saqué cuenta? Yo no digo ni que aquella estaba en exceso, pero dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esa es la idea. Esa es la idea de Dios. Ese es el medio de Dios. Ese es el término medio de Dios. Criarlos en disciplina y amonestación de su palabra. Intrúyanos en el amor al Señor, dice otra versión. Entonces, yo creo que estamos en el extremo que hemos caído en la irresponsabilidad, en esa demanda de Dios de instruir a nuestros hijos. La palabra instruir viene de la etimología, que es, cuando digo una etimología, significa la raíz de la palabra. Yo escarbo la raíz, aunque la etimología es la ciencia que escarba qué es lo que quiere decir la raíz de allá, de la palabra. La raíz. La palabra intrusión o corrección
la encontramos, por ejemplo, instruye al niño en su camino, ¿no? La instrucción. ¿Qué significa la raíz de la palabra instrucción? La etimología. Significa fijar en la mente. Hay que trabajar hasta que quede fijo en la mente. Fijar en la mente. Poner o colocar en la mente de los niños. ¿En dónde? ¿Cuál es la mejor etapa para colocar en la mente? ¿Fijar algo? ¿Las escrituras? ¿Qué tenemos que fijar en la mente de los niños? Lleva la idea de otro proverbio que no me acuerdo ahora, pero dice que las palabras del pastor, de un maestro pastor, del predicador, dice el maestro pastor, uno de los proverbios, son como clavos hincados. ¿Qué quiere decir eso? Un clavo torcido entrando, clavando un clavo torcido. ¿Cómo va entrando? ¿Cómo va entrando? Muy lentamente, pero entra. Va hundiendo, va rompiendo. Es como un clavo. Y eso habla de una perseverancia en la enseñanza, en la instrucción, porque se trata de fijar en la mente del niño, básicamente, proveerle de criterios sanos, de las cosas sanas de la vida, y proveerle sobre todo convicciones bíblicas cuando son niños. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿de qué cosa le va a instruir? ¿De qué cosa le va a fijar en la mente? Convicciones bíblicas, que es lo que le va a bendecir el día de mañana. Esa es la parte de responsabilidad que Dios demandó y demanda para nosotros los padres. Los padres es la única tarea que se aprende en el camino. Mentira, eso habla de irresponsabilidad. Se debería de aprender antes cómo criar un hijo en la vida espiritual. Estoy seguro que muchos de los creyentes, no todos, pero muchos de los creyentes hemos fallado en esa área, hermanos. Y tenemos hoy una generación de hijos de creyentes que no sirven a Jehová, que no conocen a Dios. Y es por la... ¿Viste que ellos eligen? Mira, esa es una excusa. Dios nos da en su palabra que lo instruyamos porque Él puede hacer el resto. ¿Cuánto podemos decir? Él puede hacer todo lo demás. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea de responsabilidad con nuestros hijos. Amén. Amén. Y ahora usted va a entender por qué me estoy diciendo a usted que tiene 80 años. ¿Por qué me está enseñando ahora? ¿Para qué me sirve ahora? Le sirve para enseñar a sus nietos. Le sirve para pedir perdón a Dios. Amén. Porque todo pecado que no confesado queda delante de Dios. Y hay pecados que se conocen como pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Son todas aquellas cosas que hacemos, que omitimos hacer, que debiéramos haber hecho en tiempo y forma, y no lo hicimos. Pero delante de Dios, ¿cómo estamos? En pecado. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Le estoy demostrando que hay errores que usted no conoce, pero que son pecados delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Y la Biblia nos dice que el que confiesa pecados, si se aparta, que alcanza, pero hay que confesar. Por eso no se quede molesto, ¿de qué me sirve esta palabra si ya crié mis hijos y me salieron mal? No importa, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Tenemos la dicha de estar con nosotros el Espíritu Santo. Nos está enseñando Dios para compartir con otros, para enmendar con otros, con nuestros nietos, para enmendar con otros. Siempre somos pensando siempre que vamos a servir a otro y a una sociedad que necesita de una iglesia instruida en la palabra de Dios, que tiene que saber cómo criar hijos sanos en la fe. No nos cubramos más, hermanos, porque te olvidaste de mí, de mis palabras. Yo también me olvidaré de tus hijos. Viene como consecuencia a veces. Y viste que todos hay hijos en la Biblia que le salieron mal, ¿viste? Sí, pero a algunos también le salieron bien. Y hay muchas promesas para la descendencia de los justos, ¿sí o no? La Biblia dice, la descendencia de los justos será bendita. ¿Puede decir amén? Amén. Se acordó Jehová de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a nosotros y a nuestros hijos. No se trata solo de que me bendiga a mí, que bendiga también la generación de mis hijos, que seguirán la línea si Dios me traspasa más allá de esta dimensión
en la cual estamos viviendo. Que Dios nos ayude. La instrucción. Necesitamos corregir lo deficiente, hermanos. Un llamado Dios nos hace a responsabilizarnos en la ardua labor de enseñar y entrenar en la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque si nosotros hacemos esa tarea, Dios puede hacer el resto. Amén. ¿Puede exclamar un amén? Amén. Vamos a mirar y aprender de un sacerdote Elí. El sacerdote Elí es un sumo sacerdote. Y yo simplemente voy a dar la cita para los que están anotando algo, pero voy a ir más rápido porque después quiero compartir otra cosa. Tenemos la cena del Señor, entonces queremos compartir eso también. Voy a ir un poquito más rápido. Elí es un sumo sacerdote y es un claro mal ejemplo de irresponsabilidad, como hemos sido muchos de nosotros también. En 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí, recuerden que Elí era un sumo sacerdote que ministraba allí en Silo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense, el sumo sacerdote y los hijos de él, ¿cómo eran? También eran sacerdotes. No tenían conocimiento de Dios, eran hombres impíos. ¿Qué responsabilidad ve en la vida de Elí? Totalmente lo contrario. Esta manifestación en la edad de grandes es simplemente una manifestación que la palabra de Dios los denuncia para mostrarnos la irresponsabilidad de Elí cuando eran pequeños. La Biblia nos muestra la cosa buena de los hombres, de nuestros héroes que están allí en la Biblia, nos muestra también las cosas malas, para que nosotros también sepamos corregir y aprender, sobre todo en cabeza ajena. ¿Cuánto podemos ir amén? Amén. Yo digo, ¿por qué tenemos que aprender esto recién, Señor? Cuando muchas veces nuestros hijos ya se han desviado, o muchos del liderazgo mismo tienen hijos totalmente están afuera de la iglesia, afuera del camino del Señor. Pero nunca es tarde cuando estamos aprendiendo con Dios. Cuando Dios está haciendo algo nuevo, Él también quiere enseñarnos algo nuevo y quiere que nos arrepintamos. Mientras no haya arrepentimiento, Dios nos sigue avanzando en lo nuevo. Amén. Y la Biblia promete, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Dios puede hacerlo, aunque sean ya grandes. Pero estamos aprendiendo cómo hacerlo, la forma, cómo hacerlo. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No dice que Elí veía. ¿Qué le faltaba entonces? ¿Qué le faltó a Elí? Dice que oía. No. ¿Qué le faltó? Vigilancia. Cuando usted se entera por los demás de cosas que están haciendo sus hijos, usted tiene que pedir perdón a Dios porque usted no vigiló lo que Dios le asigna responsabilidades. Tú y yo somos responsables de vigilar. Amén. Amén. Cuando siempre nos enteramos que nuestro hijo entró en la droga cuando llega drogado. Y antes, ¿qué pasó? Hubo barreras que nosotros pasamos por alto, con quién se reunía, con quién se juntaba, ¿sí o no? Las malas costumbres, sabemos eso, pero muchas veces lo dejamos así. Le proveemos un celular a temprana edad. Mi hermano, no puede ser que los impíos, gente impía. Yo otro día escuchaba un actor de película, y él decía que los hijos de él tienen 14 años y él todavía no les ha provisto de celular. Más sabios que nosotros, la iglesia de Dios. Usted va a los hijos, los creyentes, lo primero que le compran en los primeros años de vida, que le compran, ignorantes. Ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de que estamos haciendo las cosas mal. Pero Dios nos perdona y nos da oportunidad de rectificar, hermanos. Para esto te dejé en Creta. ¿Para qué nos dejó en Creta, en Salto, Dios? Para que también, no solamente para predicar el Evangelio, ¿para qué más? Corregir lo deficiente en nosotros primero, para ayudar a otros después. Primero vamos a señalarnos a nosotros.
ver nuestras irresponsabilidades. Y Elí dice que oía cómo los hijos de él, eran sacerdotes, se iban allí a la olla de los sacrificios y no les era permitido a ellos solamente tomar una parte de los sacrificios de carne. Pero ellos ejecutaban con violencia y dicen, yo agarro lo que quiero. Y Dios estaba mirando. Y Elí ni se enteraba, oía. Tenía que estar presente. ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Había irresponsabilidad de parte de Elí. Seguía siendo irresponsable, aún de viejo. ¿Y qué más hacían los hijos? Se acostaban con las mujeres que iban al templo. Mire usted. Un lugar de santidad se transformaba en un lugar de cosas impuras, de conductas de impureza. Y Elí seguía oyendo. Necesitamos tomar atención, hermanos, de cómo Dios nos va a demandar ser más responsables en este tiempo. Dios lo hace, sin embargo, cuando Dios llama a responsabilidad, usted puede ver que Dios llama a responsabilidad, no a los hijos, llama a responsabilidad a Elí. Así también con nosotros. Dios le hace responsable a Elí de su trágica consecuencia. 1 Samuel 2:29. Dios le dice al sacerdote Elí, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. No era Elí que lo había hecho. ¿Pero a quién hace Dios responsable? A los padres. Y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado. Mire lo que dice Dios. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué significaban los hijos de Elí para Elí? Ídolos. Los creyentes de hoy, también como los impíos de ahí afuera, hemos hecho de nuestros hijos muchas veces ídolos. Dios es el único que necesita contar con nuestra honra. Honra es sinónimo de respeto. Amén. ¿Va a corregir a sus hijos? ¿Le va a señalar su pecado? Alguien me preguntaba, una esposa de un pastor me preguntaba cierta vez, ¿qué podía aportar yo para la crianza de los hijos? Digo, mira, yo creo que hemos fallado, y siempre me pongo adentro, yo creo que hemos fallado en un área específica. ¿Cuál es? Hemos sido muchas veces exigentes para los demás y muy pusilánime, de mano temblorosa para los nuestros, muy permisivos para los nuestros. Eso ha sido el pecado básicamente del liderazgo muchas veces, de nosotros el liderazgo. Pero Dios quiere cambiar la historia. Amén. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere derramar su gloria sobre la familia. Amén. Y para eso tiene que ordenar nuestra casa, nuestra mente, como lo está haciendo esta tarde. Así lo creemos con todo nuestro corazón. Necesitamos corregir lo deficiente, hermanos. Y has honrado a tus hijos más que a mí. 1 Samuel 2:32, es terrible lo que viene para Elí. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Elí es cierto que le llamaba la atención a los hijos, pero decía, hijitos, en otras palabras, es muy malo lo que oigo que ustedes están haciendo. Era un reto, pero muy pobre, una exhortación muy pobre, muy liviana. Alguien escribió en el siglo XVII, ¿escuchó bien? Alguien escribió, un famoso predicador escribió en el siglo XVII. Dice que él así tendría que haberle dicho Elí a sus hijos. Le va a sonar fuertísimo. En el siglo XVII. Imagínense ahora. Si este hombre era tan fuerte. Dice que en el siglo XVII alguien escribió así: lo que Elí debió haberle hecho y dicho a sus hijos: acérquense, hijos de la brujería, semillas del adúltero y de la prostituta, prole degenerada e hijos de Belial, y no de Elí, crías de perdición insondable. Es una nada extremadamente maloliente lo que escucho, y me acongoja que todavía vivo para oírlo. Hubiera sido mejor que hubieras muerto hace tiempo,
o que ustedes hubieran sido enterrados vivos que esto de vivir y heder sobre la tierra, heder sobre la tierra. Mi Dios, un pequeño reto, ¿no? Fuerte, pero tenemos que pedir perdón a Dios, si está de acuerdo conmigo. Y mentalizarnos en criar hijos en disciplina e instrucción bíblica, y escuche bien, en tiempo y en forma. Porque eso importa mucho para Dios. No es cuando a usted se le antoje. Instruye al niño. El niño. Yo he sido maestro de niños, hermanos. Y escucho a los padres siempre idolatrando a sus hijos. ¿Por qué no trajiste a tus hijos a la escuela dominical? Ellos no le enseñan. Pero todavía usted, ¿qué les enseña? Cuando enseñaba a los niños, tenía como 25 o 30 niños, siempre tuve. En varios lugares. Yo me probaba para enseñar a niños. Y yo le preguntaba a los padres, ¿por qué no trajiste al niño? Ay, se quedó durmiendo. Ah, sí, padres irresponsables. Todavía tú no le enseñas, y alguien que te enseña la palabra de Dios, no lo traes a casa, no lo traes a la casa de Dios. Porque el niño está durmiendo. ¿Cómo le va a salir ese niño? Y después vemos las consecuencias, hermano, de la destrucción de la familia. Hijos que avergüenzan a padres creyentes. Porque hemos pasado por alto las demandas, responsabilidad delante de Dios como padres. Amén. Padre no es el que trae hijos a la tierra. Padre es el que los educa en la vida espiritual, el que les enseña la palabra de Dios. Padre es un padre para Dios. Eso es un padre para Dios. Debemos de criar hijos en disciplina e instrucción bíblica en tiempo y en forma, hermanos. Si fallamos o somos deficientes, hemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Proverbios 28:13 dice que el cubre pecados no prosperará. Y los pecados de omisión, cuando Dios los saca a luz, es para pedirle perdón. Amén. Señor, perdónanos nuestros pecados de irresponsabilidad de la crianza y disciplina y amonestación en tu palabra de nuestros hijos. Creemos que estás haciendo algo nuevo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago pronto cosa nueva. ¿No la conoceréis vosotros? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Señor, creemos que estás abriendo camino en el desierto. Una generación de padres responsables de aquí en más. Señor, ayúdanos a tener temor de tu palabra y crear hijos cuando traigamos hijos. Los hermanos que todavía no han comenzado a ser incursionados en el matrimonio, cuando traigan hijos, que lo hagan sabiendo de una responsabilidad delante de ti. Hijos para criarlos en disciplina y amonestación de las Santas Escrituras. Para que tú puedas glorificar tu gloria, derramar tu gloria sobre la familia. Te pedimos perdón por nuestros pecados de omisión que hemos cometido, Señor. Aún por aquellos que todavía no saben que han cometido ese pecado de omisión y siguen teniendo hijos como ídolos en su corazón. Ayúdanos a amarte y amar tu palabra para corregir, Señor, lo deficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Otros puntos para corregir, hermanos, donde tenemos nota pésima, así lo veo yo. Para eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Creo que tenemos nota baja en la espera de la bendición. No sabemos esperar, vivimos en una generación que todo es rápido. Y los creyentes hoy lo ven a Dios como una especie de horno microondas. Es como decía un misionero amigo mío, decía, es que la bendición, dice, los creyentes son así, Gustavo. La bendición era para ayer, Señor. Ni siquiera era para hoy. Ya quiere ayer, tenía que haber sido bendecido. Porque vivimos en un mundo que queremos todo rápido. Pero Dios no obra de esa manera. Vamos a mirar a Saúl el impulsivo. Saúl el que no esperaba. Y el peligro de no saber esperar y de ser impulsivo es perder la bendición por una hora. Cuando me puse a examinar por cuánto tiempo perdió la bendición Saúl, una escasa hora. Se le escapó la bendición por una escasa hora. ¿Lo vamos a mirar? No saber esperar es actuar como loco. Por no esperar una hora perdió la bendición.
1 Samuel 13:8, para los que están anotando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Estábamos hablando del rey Saúl. Él estaba en conflicto, en guerra con los filisteos. Y los filisteos eran un ejército mucho más numeroso. Dice que había 30.000 carros. Y el pueblo de Israel no tenía tanto armamento y eran mucho menos. Y dice que ellos querían implorar la bendición de Jehová haciendo un sacrificio para ir a pelear. Pero Samuel, lo mandan a buscar a Samuel, que era el sacerdote ofrecía sacrificios. El rey no podía ofrecer sacrificios. Y el rey Saúl mandó a buscar a Samuel y Samuel dijo, espera 7 días. Cuando yo vaya a ofrecer el sacrificio. En el 7º día, durante los próximos días, seguramente que Saúl dijo, bueno muchachos, queden tranquilos, va a venir. Dice que el pueblo iba atrás de él temblando. Porque tenía miedo, el enemigo era mucho más numeroso, con mayor ejército, con mayores armas, con mayores carros de combate. Y dice que Saúl, me imagino los primeros días, vamos a imaginarnos un poquito, Saúl dice, no se preocupen muchachos, yo les voy a conceder, ya Samuel viene en camino, no se preocupen, Dios nos va a ayudar. Y entonces dice que se empezó a tardar Samuel. Cuando llegó el 7º día y Samuel no venía, Saúl dijo, lo hago a mi manera. Va a sonar fuerte esta palabra. El maldito esfuerzo humano de hacerlo a mi manera, perdemos la bendición de Dios. ¿Necesito esfuerzo de Dios? ¿Esfuerzo? ¿Me sirve el esfuerzo? Sí. Esfuerzo en la gracia. Pero fuera de la gracia no. El esfuerzo nuestro de hacerlo a mi manera le costó a Saúl perder el reino por una escasa hora. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le empezó a ir. Y entonces el rey no podía ofrecer sacrificio y él agarró y dijo, vamos a hacerlo a mi manera. Y cuando él acababa, dice, y entonces dijo Saúl, traedme holocausto, 1 Samuel 13:9, y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, cuando él terminó de hacer el holocausto, ¿quién apareció? Samuel. He aquí que Samuel que venía y Saúl salió para saludarle. 1 Samuel 13:11. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque el pueblo se me iba, se me desertaba, y que tú no venías. Le echaba la culpa a Samuel. Y en el plazo señalado tú no venías, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, ¿sí? Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Qué lo condució a ese error? Terrible, fatal, temor. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues. ¿Vio que hay esfuerzo que a Dios le parece una maldición? Y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, no sabemos esperar a Dios la bendición, ¿cómo actuamos? Locamente. ¿Actuarán los creyentes locamente? ¿Usted ha actuado locamente? Qué bueno que lo reconozcamos. Locamente has actuado, has hecho. Pues ahora, mire lo que se perdió. Pues ahora, si hubieras esperado, no guardaste, dice, el mandamiento de Jehová tu Dios de esperar 7 días, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confiado tu reino sobre Israel para siempre, por 1 hora. Escasa media hora, 1 hora. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué está trabajando Dios cuando nos hace esperar la bendición? ¿Qué está trabajando? Paciencia. ¿Qué más? Vamos a aprender. Corregir lo que hemos hecho mal hasta ahora. Paciencia. ¿Qué más? Confianza. Confianza. Samuel representaba la palabra de Dios
Y la palabra de Dios le había dicho 7 días, pues 7 días tenía que esperar. Por 1 hora perdió la bendición y Dios se valió de otro. En la espera Dios está trabajando tu paciencia. ¿Qué más? Está trabajando tu confianza, tu obediencia. A veces no lo vemos, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos hacemos las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Amén. Sino a la manera de Dios. En la espera Dios está trabajando esas cosas. No cedas más, hermano, a los impulsos de la carne de hacerlo a mi manera. Por una escasa hora perdió la bendición. No sé lo que Dios quizás te esté postergando en tu vida o en la mía. Pero una cosa tengo para decirte de parte de Dios. Espera en Dios. Amén. Dios está trabajando Amén. tu obediencia, tu confianza y tu paciencia. Porque la Biblia también dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Vivimos en un mundo de creyentes que no saben esperar nada. Nosotros vamos a aprender por el camino contrario. ¿Cuántas bendiciones perderemos por una escasa hora que falta? Corrige, enmienda lo deficiente en tu vida espiritual en cuanto a la espera. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Vamos a leer algo que... Vamos a leer algo que me llegó del WhatsApp para ir terminando, hermanos. Para hacer algún aporte más. Algo que me llegó por el WhatsApp. Que tiene que ver con este tema, relacionado con este tema, hermanos. Una comunicación imaginaria del apóstol Pablo con un creyente. Un creyente que anda buscando otra iglesia. Y tiene que relación. Permítame leerle lo que me llegó. Es una carta imaginaria que alguien escribió. Una carta, una comunicación imaginaria que se está comunicando un creyente con el apóstol Pablo. ¿Va a escuchar? ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco y ando buscando una mejor. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. Y dime, dice Pablo supuestamente, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal ahí? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos. También hay celos. 1 Corintios 1:12. Celos, contiendas, disensiones. 1 Corintios 3:3. Son inmorales, fornicarios. Supuestamente Pablo le está diciendo todo esto, ¿no? 1 Corintios 5:1. Y cuando tienen peleas, van hasta los tribunales. 1 Corintios 6:1. Ah, no, mejor ahí no voy. ¿Qué tal a la iglesia de Efeso? Fue una iglesia fundada, respondiera Pablo, en esta supuesta conversación telefónica, me imagino. Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia, Apocalipsis 2:4. Sin amor, allá ni loco voy, creo que mejor me voy a Tesalónica. En Tesalónica, dice Pablo, hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. 2 Tesalonicenses 3:11. ¡Wow! Increíble. ¡Qué difícil, Pablo! Y si voy a la iglesia de Filipos, Filipos sería una buena opción, si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. Filipenses 4:2. Digo que supuestamente el apóstol Pablo le tira toda la pálida, ¿no? Muy bien. Pero, ¿por qué apóstol Pablo no se ponen de acuerdo esas hermanas? No sé muy bien, supuestamente respondió Pablo. Pero creo que fue por el uniforme de mujeres y algunos decorados en la iglesia. Una quiere de un color y la otra de otro color y así, no termina más. Ah, no, yo para nada voy ahí. Entonces creo que me mudaré a Colosa y buscaré a Dios allí. Mira, este supuesto personaje que lo identifican con Pablo, le responde de esta manera. Mira, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa está toda revuelta ahí también. Están haciendo culto incluso a los ángeles. Colosenses 2:18.
Todo mal entonces. ¿Y qué pasa si voy a Galacia, Pablo? En Gálatas hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Casi se están por convertir en perros. Gálatas 5:15. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Realmente la situación es difícil, Pablo. Ya que también antes de hablar contigo me puse en contacto con el apóstol Juan porque pensé primero en asistir en Tiatira. Pero me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que dice ser profetiza y enseña la prostitución y comer sacrificio a ídolos, Apocalipsis 2:20, y ahí ni loco voy. Luego pensé ir a la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo que allí son tibios, Apocalipsis 3:16, y yo no quiero que Dios me vomite. Después pensé ir a Pérgamo, pero otra vez el apóstol Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas como las de Balaam, Apocalipsis 2:14, y de las Nicolaitas, Apocalipsis 2:15. ¿Sabes, apóstol Pablo? Ya pensé en ir a la iglesia de Jerusalén, ya que de ahí es nuestro Salvador, pero aún ahí están llenos de murmuraciones y chismes, Hechos 6:1, y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor, Hechos 5. ¿Es cierto todo esto, apóstol Pablo? Así mismo es. ¿Y qué puedo hacer, Pablo? Es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, pero Dios la está trabajando. ¿Has olvidado lo que escribía a los Efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Pronto seremos la iglesia perfecta. Y yo pregunto delante de todo ese contexto que venimos leyendo, ¿de qué forma? Porque acá hay un diagnóstico de problemas y problemas y problemas, ¿sí o no? Pero seguimos leyendo. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, Hebreos 12:23. Entonces te doy un consejo muy importante. No busques una iglesia perfecta, busca al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita en la Biblia. Muy bien, apóstol Pablo. No me cambiaré de iglesia por problemas de otros. Leeré más la Biblia. Entiendo que mientras estemos aquí en la tierra no habrá una iglesia perfecta. ¿Eso es cierto? Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por perseverar viviendo una auténtica vida cristiana y esperando a Jesús en su segunda venida. Digo, ¿por qué es cierto? ¿Por qué puedo preguntar que es cierto? Jesús dijo, sean ustedes perfectos. Ahora, ¿qué se entiende por perfecto? Pero acá dice que no habrá una iglesia perfecta. Pero Jesús dice que viene a buscar perfecto. Vamos a mirar. No busque una iglesia perfecta, busca al Señor Jesús en la iglesia que enseñe la palabra tal como está escrita. Muy bien, apóstol Pablo. Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por perseverar. ¿Basta con el esfuerzo? ¿Basta con el esfuerzo? ¿No será que tienen que corregir cosas deficientes? Pero seguimos leyendo. Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por perseverar viviendo una auténtica vida cristiana y esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias por todo, apóstol Pablo. Me sirvió de todo, mucho tus consejos y sugerencias. De nada, recuerda esto, mi amigo. Si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia hará lo mismo hasta que llegues a no congregarte más. Y ahí te ganó la batalla porque llenó de ofensa tu corazón y le creí. Pero unas cuantas preguntas nacieron ante esta supuesta comunicación del apóstol Pablo con un creyente que anda buscando iglesia, porque en la iglesia de él hay muchas decepciones, no se refiere a qué. Pero hermanos, Apocalipsis a partir del capítulo 2 nos muestra el estado de cada una de las iglesias y el estado de nuestro andar con Jesús. Cuando en Apocalipsis el Señor Jesucristo muestra el estado de 7 iglesias, está hablando de 7 características de creyentes, porque la iglesia no es el edificio público, la iglesia somos usted y yo. Amén. Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia, vamos a mirar allá. Vamos a corregir lo deficiente, lo torcido, lo defectuoso que yo por lo menos puedo ver en esta imaginaria conversación entre un creyente y el apóstol Pablo. Me parece que quien escribió esta imaginaria conversación, hermano, no estuvo hablando con Pablo.
justamente con el apóstol Pablo? No, me parece que no. Era alguien con alguna formación similar al apóstol Pablo, pero para mí no era el apóstol Pablo. Y lo digo por qué, corrigiendo lo deficiente. Los creyentes no andamos buscando una mejor iglesia. Y eso parece sonar, puede sonar inentendible. ¿Pero estamos de acuerdo o no? Bueno, su silencio me dice que no. Está bien. Porque la iglesia, vuelvo a repetirle, lo mismo, no es el edificio. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Entendió? ¿Le cambia la perspectiva? Usted es la iglesia, yo soy iglesia. Este es el edificio donde nos reunimos, el templo, en todo caso. Pero aún el templo, ¿quiénes somos? Nosotros también. Tú y yo somos llamados a renovar nuestro entendimiento, según Romanos 12:2, ¿sí o no? Para hacer una... No se trata de salir a buscar mejor iglesia, que se trata de ser una renovación de nuestro entendimiento para ser mejor iglesia, nosotros. Amén. ¿Cambia la perspectiva o no? ¿Se arregla con salir a buscar iglesia? No dice Romanos 12:2, dice, renovaos por medio del entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos vamos renovando nuestro entendimiento y nos vamos transformando en una mejor iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia del Señor. Amén. Cambia la perspectiva, hermanos. Dejemos de andar buscando iglesia. Hay una visión limitada al templo. Los templos no son iglesias. Los templos tienen el nombre de iglesia, pero la iglesia son los creyentes que están dentro de ese templo. Tampoco necesitaría pedirle información a Pablo sobre otra iglesia. Vuelvo a repetir, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, una revelación de 7 tipos o estándares de iglesia en la cual yo me puedo inspirar, identificar con cuál de las características de esas 7 iglesias yo puedo estar, cuál puedo elegir para vivir, cuál es la mejor iglesia. No se trata, hermanos, de cambiar de iglesia. No necesito andarle preguntando información a Pablo. Tengo las escrituras. Amén. Una conversación imaginaria. Yo sé que eso puede ser chocante, pero hermanos, hay desviaciones de la verdad, hermanos. Tenemos la verdad. No dejemos las escrituras por una conversación imaginaria que tiene errores. Y le estoy mostrando algunos, corrigiendo los errores. La pregunta, ¿con cuál de esas 7 iglesias de ellas me identifico? Porque según el cual yo me identifique, yo seré esa iglesia. ¿A cuál iglesia te identificarás? Porque lo único que leímos en todo ese tiempo es problemas, pecados, herejía, cosas. ¿Pero soluciones? ¿Y para qué Dios nos dejó en Creta? ¿Para qué dejó en Creta a corregir lo deficiente? Vamos a corregir lo deficiente, hermano. Si me identificara con la iglesia de Efeso o de Laodicea, estoy en grave peligro. ¿Cuáles son las características salientes de Efesos? La iglesia de Efeso, de Efesios, Apocalipsis 2:5, es figura ilustrativa del creyente que ha caído del primer amor. Arrepentíos y haced las primeras obras. Es el típico creyente que no podemos tildarlo de mundano porque va a la iglesia, va a un edificio llamado iglesia. Pero no le puedo llamar de creyente afuera del mundo porque vive como un impío después que sale de la iglesia. ¿Vivimos así nosotros? ¿Se trata entonces de cambiar de iglesia o de cambiar nuestro corazón? Arrepentirnos y cambiar nuestro corazón, volver al primer amor, amar a Dios y amar a su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos. La iglesia de Laodicea y Efeso están en grave peligro. Laodicea más, es el típico creyente que no lo podemos, vuelvo a repetirlo, no podemos tildarlo de mundano porque va a la iglesia, pero tampoco puedo tildarlo de mundano o de creyente porque vive como un mundano. Ni frío ni caliente.
Y yo al contrario, hermano, de este imaginario, Pablo hablando allí hablando con este creyente en esa imaginación de esa comunicación que alguien me mandó a WhatsApp, yo sí recomendaría salir de alguna iglesia, salir de lugares que llamados iglesias, sobre todo si el líder o los líderes están como estaban en la iglesia de Laodicea. Tú te crees rico, dice Jesús a los creyentes que estaban en Laodicea. Tú te crees ricos. Tú te crees que no tienes necesidad de nada. Pero ¿cómo eres? Pobre, miserable. En el original dice un pobre desgraciado, miserable. Lo que le está errando, faltando, que espero que usted lo diga en su boca y no lo ha dicho, ciego. La que más me pega es ciego. La iglesia de la Odisea, esa iglesia que se identifica con ciego y desnudo, está en grave peligro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si los creyentes en forma general de una iglesia, una congregación, vamos a ponerlo al plano de congregación, están ciegos, ¿cómo estarán los líderes? ¿Y qué dijo Jesús respecto a eso? Si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir? Entonces, ¿vio la conversación imaginaria? Que usted la acepta así nomás porque no la discierne. Pero hay que discernir, hermanos, lo que recibimos. Parece bíblico, pero no lo es. Hay lugares donde el Señor mismo le dice a la iglesia de Babilonia: salgan de ella, pueblo mío. Un sistema religioso corrompido. Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Cuando alguien me pregunta, o en alguna ocasión me preguntó de cierto lugar, digo: mira, no puedes salir sin luchar. Tenemos que luchar para cambiar un lugar que se está corrompiendo, o que se ha corrompido, sobre todo desde el altar del liderazgo. Tenemos que luchar para cambiar, pero si no podemos cambiar esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos podemos contaminar, pero ¿por qué más? Porque la Biblia también dice: no seas cómplices de los pecados de los demás. Te haces cómplice. Si tú no puedes aportar, tampoco puedes estar en un lugar donde todo se está corrompiendo, hermanos. Porque te acomodas, te terminas como terminamos nosotros acá con el olor del frigorífico. ¿Sí? Yo los primeros días, cuando vinimos a este lugar, tenemos un frigorífico cerca, ¿no? Que ustedes están acostumbrados al hedor. Ya no sienten el olor a putrefacto de la sangre, de las vísceras de los animales. Ustedes no lo sienten. Más cuando yo venía por primera vez, lo sentía y era repulsivo para mí. Pero luego, ¿qué pasa? Te vas adaptando, te vas naturalizando, te vas contaminando con ese olor y ya no lo disiernes más como algo feo. Así es la contaminación espiritual, hermanos. Hay lugares que sí. El apóstol Pablo hoy recomendaría salir. No era el apóstol Pablo, a mi gusto no era el apóstol Pablo que estaba allí en el teléfono, en esa comunicación imaginaria. Porque el mismo Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura qué hace? Les da toda la masa. Y si la masa está toda corrompida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con una masa corrompida? Usted, una masa que tiene algo medio feo, le puede sacar un pedazo. Pero si la masa está toda corrompida, estamos hablando del liderazgo, en forma, un contexto general de una congregación toda corrompida, ¿qué va a estar haciendo allí? ¿No sabéis que un poco de levadura? ¿Qué puede hacer Pablo en esta imaginaria conversación? Es simple, dice Pablo, supuestamente. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, pero Dios está trabajando. ¿Eso es cierto? A medias. ¿Dios está trabajando con la iglesia? Amén. Pero no está trabajando solamente. Dios promete en su palabra, en el autor de la iglesia, en el dueño de la iglesia. Dice: yo sobre la roca, sobre la palabra, ¿qué dice? No lo está trabajando. Edificaré mi iglesia. Si alguno enseñe conforme a las palabras que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a usar la misma palabra. Sobre la roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Por supuesto que nosotros colaboramos con el esfuerzo en la gracia. El esfuerzo en la gracia sirve de mucho. Jesús dijo, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Pero tenemos que confiar que Jesús está edificándonos como iglesia. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Con su mensaje me parece que huelo a mensaje humanista. Eso que Dios está trabajando, que yo me tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Me está oliendo a mensaje humanista, a un mensaje conformista. Si usted se conforma a un lugar, usted se va a contaminar. Y después lo que veía torcido ya no lo ve más torcido. Así es. Le siento olor a promover mediocridad. El que ande por el camino de perfección, decía el salmista, este me servirá. ¿Cuál elegía como compañero? Gente que anduviera por el camino de perfección. Si usted elige compañeros mediocres, ¿cómo va a terminar teniendo usted? Ese mensaje que supuestamente dio el apóstol Pablo, hermano, no era el tal. Porque la Biblia nos insta a ser perfectos, cada vez más parecidos en algo al divino Maestro. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Me huele a mediocridad, a pasividad, a somnolencia espiritual y a pereza. A conformarte a la pereza. Es tiempo de despertarnos. Amén. Es tiempo de, como decía el apóstol Pablo, no durmamos como los demás. Así que hay una cantidad de gente que está Durmiendo. pero nosotros no. Tenemos que levantarnos, corregir lo deficiente en nosotros. La Biblia nos insta a ser perfectos, cada vez más parecidos al Cristo de la gloria. Asegura que el Señor Jesús nos demandó, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia gloriosa, semejante, que no tiene mancha. ¿Qué es mancha? Pecado. Que no tiene arruga. ¿Qué es la arruga? Imperfecciones. Ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Las Escrituras nos advierten, hermano, que todo aquel que tenga esta esperanza, dice 1 Juan 3:3, ¿qué esperanza está hablando? ¿Qué esperanza está hablando? ¿Qué esperanza está hablando? La venida de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrija lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Lo imperfecto, lo mal hecho. Lo que se ha hecho mal, lo insuficiente, lo defectuoso, lo falto, lo incompleto, lo imperfecto, lo insuficiente. Inspírate. Yo digo, ¿por qué si fuera Pablo, que supuestamente ya estaría en el cielo, ¿no? Una conversación con Pablo. ¿Por qué Pablo nos mandaría a imitar de las 7 iglesias? ¿Usted ve alguna iglesia para imitar en esas 7? ¿En esa carta imaginaria? No. Pero en la Biblia usted encuentra por lo menos 2. La iglesia, si mal no recuerdo, de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son para imitarlas. Son para nosotros identificarlas. Y son las únicas 2 iglesias que no reciben ninguna amonestación. Así que estaban haciendo las cosas como... No estaba todo mal como esa carta imaginaria del apóstol Pablo. Inspírate en el estándar de Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de sobrevenir al mundo entero para probar a los que moran sobre toda la faz de la tierra. ¿A quiénes Dios va a guardar? A los que se identifiquen con la iglesia de Filadelfia. Amén. Tenemos inspiración en la Biblia para examinar nuestra fe si está parecida a la iglesia de Filadelfia. ¿Has guardado la palabra de Dios? Síguela guardando. Síguela guardando. Porque viene una hora de prueba en la cual Dios va a guardar a los que guardaron la palabra. Te va a guardar, te va a esconder. Amén. Creemos que Dios nos va a esconder de la hora de prueba, de lo que viene para más adelante. Nos ponemos de pie, queridos. Gracias. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Pedimos al Señor que nos ayude a guardarla en nuestro corazón. Señor Padre,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Maestro, por habernos enseñado, Señor, de las cosas que tenemos para corregir. No estamos en Creta, estamos en Salto, Dios. Pero para eso nos dejaste también establecido para este tiempo, Señor. Algunos como maestros, otros como simples oyentes. Pero a todos nos compete la misma responsabilidad. Corregir lo deficiente en nosotros. Corregir lo deficiente en otros. Ayudarlos a aquellos que quieran ser ayudados. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Tenemos la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos perdón por todos nuestros pecados de omisión una vez más. Y rogamos al Señor Dios que nos dé la gracia en el poder de tu Espíritu Santo para caminar, Señor, de diferentes maneras, Señor. Oh, Dios mío, para corregir las cosas deficientes y entrar, Señor, a vivir una doctrina de sana doctrina, con aquellas verdades que nos lleven a parecernos más a Cristo cada vez más, sobre todo cuando veamos que aquel día se acerca, Señor. Ayúdanos, el que tiene esta esperanza, dice tu palabra en 1 Juan 3:3, a sí mismo se purifica. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y pedimos la bendición en el nombre de Cristo, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, diga conmigo por favor, iglesia, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Compartimos, hermanos, la cena del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos así? nombre